Muy buenos días, bienvenidos a este programa de página de análisis que transmitimos desde las instalaciones del periódico Victoria en nuestra página web. Pues este programa tiene pues como motivo analizar algunos de pues los temas que durante la semana se vinieron desarrollando, sobre todo en la área política, y para esto tenemos a dos columnistas muy conocidos por ustedes, que en este caso nos acompañan para hacer sus comentarios, ver sus perspectivas con respecto a estas acciones, a estos hechos, y que ustedes formen su mejor opinión. En este caso damos la bienvenida a Juan Pablo Arriola. Juan Pablo, bienvenido, y desde luego también a Mariano Cervantes, buenos días, que también pues tiene su columna en este periódico. Pues vamos a analizar un tema que se vino dando en esta semana. Pues no sé cómo ven ustedes la salida del exgobernador Ismael Hernández Lleras, porque siempre se dice que la entrada pues es muy importante, ¿no? Pero creo que la salida a veces es mejor. ¿Cuál es el ánimo que consideran que se ensalió el anterior gobierno? Porque tenemos una publicación de una conocida encuestadora que le da una alta calificación, en este caso de salida, habla de un 8.7, que es muy alta en el promedio nacional, pero en fin, no sé cómo lo ves tú, Juan Pablo, en qué entorno sale el anterior gobierno. Pues bueno, en general bien, hay que decirlo claramente. Sin embargo, yo creo que faltó un ejercicio de autocrítica. ¿Qué faltó? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Por qué? Y no es el caso de que no hubo recursos. Ojo. Sino algo faltó. De lo que se hizo, algo faltó. Ahora, en cuanto a la encuestadora, pues bueno, en esta administración sobraron encuestas, ¿verdad? Y te equivocaron en todo. Entonces yo tengo mis reservas en cuanto a qué sector de la población encuestada. Nada más a los que tienen teléfono. Bueno, fue telefónica. Entonces, todo eso ya entonces, el que piensa, bueno, acá, abajo. Entonces, pero en general, bueno, ya concluyó que bueno, entonces vamos a ver qué es lo que porque la expectativa también cuando la gente era más en cuanto está más en cuanto al entrante que al salir. Bueno. Eso también, pues hay que hacerlo. Platicando con un exgobernador de Nuevo León que reciente acaba de salir, nosotros comentábamos que cómo se sentía al otro día de dejar ya el gobierno. Y entonces él menciona que un sexenio es como una corrida de toros, que obviamente la corrida de toros, yo no soy muy conocedor, habla de 3 tercios. El primer tercio pues son las banderillas, y el segundo tercio pues es ya la toreada del capote, todo esto, y el tercer tercio pues es matar, ¿no? Entonces dice, si tú sales bien el primer tercio, te van a aplaudir mucho, mucho. Y si haces el segundo tercio también muy bien, pues te van a aplaudir mejor. Pero si el tercer tercio no lo matas, te van a chiflar y se les olvida todo lo pasado. Entonces, la salida es muy importante. Pero decía, para un político que considere que una buena salida de su gobierno, se requieren 2 cosas. Uno, primero, dejar como su sucesor a un miembro de su propio partido. Esto lo consideran políticamente que es una buena salida. Pero hay otro más: saber desaparecerse a tiempo. Dice, el momento en que termina uno, el otro ya no debe aparecer para nada durante un buen tiempo. A ver, no sé cómo opinan. Pues como que un poco más de tiempo era no aparecer, ni siquiera un poco más de tiempo era ya no aparecer indefinidamente. Y de alguna manera, bueno, sí cumple con esas expectativas
queda en el gobierno alguien de su partido, y no nada más de su partido, sino queda alguien de su equipo de trabajo. Pero fuera de eso yo creo que es natural. Todos los gobiernos, todos los gobernantes, incluso aunque no ejerzan la titularidad de un ejecutivo, el simple ejercicio de un espacio de poder o de autoridad desgasta. Y es natural que el gobernador y su equipo, al paso de los 6 años de este periodo, hayan sufrido un desgaste muy natural y que hayan dejado cosas sin resolver, como dice Juan Pablo. ¿Qué faltó? A mí se me hace natural, normal. Es imposible que puedan resolver todo. Sería un sueño que pudieran realmente, incluso voy hasta compromisos hechos. Es normal. Yo no conozco ni un solo caso de un gobernante que haya cumplido al 100% sus compromisos. Por mucho que digan que si Peña Nieto los cumplió al 100% en el Estado de México, no es cierto. Nadie. Pero en este caso hay que considerar también que se dan dos factores. Le toca un periodo difícil al gobierno de Ismael. Un periodo difícil por lo económico, un periodo difícil por las cuestiones de seguridad que pudieron ser más o menos, o que pudo participar más o menos el gobierno del Estado, pues eso ya es a su cuestión de otro análisis más a fondo. Pero sí le veo que el desgaste que tiene es en algunos sectores. Hay quienes pueden estar del todo conformes y dicen, no, pues aquí en materia de empleo se quedó a medias, o en materia de esto. Lo veo normal y de alguna manera una buena salida. Había una evaluación pendiente que era la calificación del proceso electoral. Si hubiera sido adversa, es decir, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal hubiera determinado que hubo elementos suficientes para invalidar la elección de gobernador, para anularla, en ese caso hubiera sido una terrible experiencia para el gobernador saliente. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso electoral se estuvo acusando al gobierno del Estado de ser el autor de todo lo que la coalición de partidos achacaba como irregularidades. O sea, la resolución lo fortaleció. Sí, lo fortalece y le da su lugar de que no fue él el culpable, porque incluso quienes vimos la sesión del tribunal, escuchábamos algunos argumentos de algunos magistrados que decían, es que la acusación que hace la coalición de que el uso de los colores, que si el gobierno del Estado está usando el verde y la campaña del PRI está usando el verde, y dicen los magistrados, es que eso no tiene nada que ver. Puede ser que lo usen, pero no hay manera de acreditar fehacientemente de que va encaminado hacia fortalecer al candidato. Que se acusa al gobierno del Estado de que estuvo distrayendo las audiencias públicas para fortalecer a su partido. Dice, no, pues es un compromiso porque ya se venían haciendo desde tiempo atrás, no fueron hechas ex profeso durante el proceso, ya traían un ritmo, etcétera. Y van argumentando a lo largo de la sesión, que duró varias horas, 2 horas y fracción, si no me equivoco, van argumentando los magistrados y dándole la razón al gobierno de Ismael. Sin embargo, la percepción de un sector de la población, ahí queda. Fíjate que uno de los... Hay algo accidental. Uno de los elementos débiles del gobierno de Ismael es la cuestión de comunicación. Totalmente. Porque la percepción que se queda, a veces dice el ingeniero Mujica, a veces la percepción gana más que la realidad. Y ahí faltó. Es decir, hubo elementos muy importantes, muy sólidos del gobierno del Estado que pueden haber aprovechado para fortalecerlo, para darlo a conocer, y como que se quedaron ahí. Se quedaron ahí porque siempre se gobernó a través de los medios, pero era ciudad gótica, ¿verdad? Era otra. Digo, la verdad, es algo estaba matado, por favor. Entonces salimos apenas aquí, a las colonias populares, pero si nos vamos a los municipios, Yo quizá veo que sí hay un buen trabajo de gobierno. Yo no lo veo tan negativamente. Lo que sí veo es que le faltó, hubo deficiencias en la comunicación. Te pongo un ejemplo. Nos acostumbraron de tal manera a que hoy salía el gobernador en la televisión con mucha fuerza, y mañana salía el gobernador con mucha fuerza en la televisión, y pasado mañana otra vez, y el día siguiente otra vez, y todos los días estábamos viendo en la televisión, en las pantallas, en las primeras planas de los periódicos, en la radio, al gobernador, que para los 2 meses
Cuando sale el gobernador con un anuncio realmente fuerte, realmente importante sobre la sobresaliente, ni le hacemos caso. Otra vez, o sea, se demeritó. Vino la inseguridad, el problema que ya no quiso hablar de la seguridad, dejó de hablar y pone a Reza, y que luego se contradecían en las partes, entre la Procuraduría y lo que decía la Secretaría de Gobierno. ¿Qué pasó acá? Sí, bueno, yo creo que en términos generales fue un gobierno que al final califica bien, cuando menos ahorita lo que se ve. Desde luego el tiempo es el que va a evaluar más su actuación durante ese sexenio, ¿no? Y que hubo claros oscuros en función de que fue un gobierno que en su momento el boom del petróleo provocó que los estados tuvieran mayores recursos, pero también hubo un boom negativo como es caso de la inseguridad en todo el país, ¿no? Entonces, pero bueno, al final yo creo que la salida, que fue la pregunta inicial, yo creo que se le mejoró mucho en función de que el fallo del tribunal obviamente quitó cualquier responsabilidad durante el proceso al gobernador de los señalamientos que se hicieron ya desde el punto de vista jurídico, y desde luego, bueno, pues también el haber quedado alguien de que en su equipo estuvo trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería, desde mi punto de vista, una parte de la conclusión. Yo agregaría nada más una pequeña conclusión, y lo veo desde el punto de vista de lo que a veces muchos entre los ciudadanos, un buen sector le critica al gobierno del Estado de manera muy fuerte, pero otro buen sector lo reconoce, como que hay una divergencia muy interesante, y es la cuestión de imagen, imagen en el aspecto general. Hay quienes no se han cansado desde el primer año de su gobierno de señalar, es que está llenando de palmeras el Estado, y para qué tanta palmera y demás. A mí me parece que es absurdo el criticar si hay más o menos palmeras, independientemente de si son 10 más o 10 menos, o 1000 más o 1000 menos palmeras. Me parece que incluso aunque no me gusten las palmeras a mí, yo hubiera preferido pinos, o a lo mejor bueno, lo que sea. Es un esfuerzo de imagen que va de acuerdo con un proyecto, con alguien que lo diseñó, y ahí está. Es imagen, un tipo, ¿no? Lo veo desde el punto de vista positivo, en decisiones, una que me gusta mucho a mí en lo particular, y que era muy difícil entrarle, que algunos le habían sacado durante años, cuestiones que algunos consideran también que no son trascendentes, como es el caso del Corredor Constitución. Hay quienes dicen, no, eso no es prioritario, eso se puede quedar para dentro de 20 años. ¿Para qué cerrar la calle, hombre? Lo que necesitamos es vialidad. ¿Para qué imagen, hombre? Son fachadas. No. Y hubo quienes no les gustó. A mí en lo particular me gustó mucho. A mí se me hace que no es que era para 20 años, se tardaron 20 años en hacer eso. Inició hace un buen tiempo este proyecto, se le dio un buen impulso en esta administración, y qué bueno. Qué bueno. Bueno, hay un tema también que durante la semana indiscutiblemente llamó la atención, que es ahora sí el cambio de gobierno desde el punto de vista ya constitucional, la toma de protesta. Y aquí hubo todavía algunos cuestionamientos, algunas inquietudes en por qué se había realizado la toma de protesta por primera vez de un gobernador fuera de la sede de la capital, donde están los tres poderes, y se trasladaron en este caso a Gómez Palacio. ¿Cuál sería la lectura aquí, Juan Pablo, de que se hubiera trasladado? Yo creo que es una reacción positiva y lógica emprender un camino mirando hacia Gómez Palacio y de Gómez Palacio para arriba, porque ahí está sentada la mayor fuerza industrial y electoral del PRI, y fue el que le dio los votos. Además, entonces, por un lado, si tú quieres, es un simbolismo, ¿sí? Pero por otro lado es una realidad, es inobjetable, porque sería compensar nada más a la población porque le ayudaron, aquí estoy, y aquí no hay. No, pero es darle reconocimiento a esa gente que ha luchado y que de alguna manera, sinceramente, no le ha sido reconocido. Yo el último que lo reconoció plenamente muy bien fue País Unido. O sea, en ese